Elena Ramos siempre se enorgulleció de su puntualidad. A los 35 años dirigía una de las editoriales más grandes de la ciudad y su jornada laboral estaba planificada al minuto. Pero hoy la reunión con los autores terminó una hora antes de lo habitual y decidió irse a casa para pasar más tiempo con su hijo de 10 años, Alejandro. Su automóvil giró suavemente hacia la familiar calle de chalets de 2 plantas, donde vivían con su marido Andrés en la casa que había heredado de sus padres. A Elena le encantaba este barrio, tranquilo, verde, con parcelas amplias y vecinos amables. Aquí podía sentirse lejos del bullicio de la ciudad, aunque el centro estaba a solo media hora en coche. Al aparcar frente a su casa, Elena notó que el coche de Andrés no estaba. Extraño, normalmente a esta hora ya había regresado de su agencia de recursos humanos. Quizás se había retrasado con clientes o había ido a recoger a Alex del colegio. Elena sacó del maletero su maletín y una bolsa con la compra que había conseguido hacer de camino a casa. El día había sido caluroso para principios de otoño y soñaba con una ducha fresca. Al pasar por la casa de los vecinos García, escuchó voces amortiguadas desde su patio trasero. Normalmente los vecinos mayores no recibían invitados entre semana, prefiriendo la tranquilidad y el descanso. Por curiosidad, Elena ralentizó el paso. Las voces llegaban desde detrás de la valla alta y una de ellas le resultó familiar. Muy familiar. Era la voz de Andrés, su marido. ¿Qué hace en casa de los García? Pasó por su mente. Andrés casi no se relacionaba con los vecinos, prefería pasar su tiempo libre en casa o en el club de golf con socios comerciales. Elena se acercó cautelosamente a la valla. Había una pequeña rendija entre las tablas por la que se podía divisar parte de la parcela vecina. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Andrés estaba arrodillado en medio del césped frente a una joven. La chica era delgada, con largos cabellos castaños recogidos en una coleta. Llevaba una simple camiseta blanca y vaqueros gastados. Elena nunca la había visto, pero por la edad podría ser una estudiante, no más de 18 o 19 años. Andrés decía algo, gesticulando con las manos. La expresión de su rostro era tensa, casi desesperada. La chica permanecía en silencio, mirándolo desde arriba. En su cara se leían desconcierto y miedo. Elena aguzó el oído, tratando de distinguir las palabras de su marido. El viento traía fragmentos de frases. No puedes aparecer así como así. Han pasado tantos años. Ella no debe saber nada. Y entonces Elena escuchó la frase que la atravesó como un rayo. Porque si mi esposa se entera, lo primero que hará será destruir tu vida. La sangre se le heló en las venas. Elena se apartó de la valla, apenas conteniéndose. Las manos le temblaban tanto que la bolsa de la compra se le escurrió de los dedos y cayó al suelo. Las naranjas rodaron por el asfalto, pero no les prestó atención. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa chica? ¿Y por qué Andrés estaba arrodillado ante ella, hablando en tono suplicante sobre que su esposa no debía saber nada? Elena recogió apresuradamente la compra desperdigada y, tratando de no hacer ruido, se dirigió rápidamente a su casa. Las llaves le temblaban en las manos cuando abrió la puerta principal. En el recibidor se apoyó contra la pared, tratando de calmar la respiración y poner en orden sus pensamientos. Así que tenía motivos para preocuparse. Los últimos meses Elena había notado que Andrés se había vuelto algo distante. A menudo se retrasaba en el trabajo, cogía el teléfono y se iba a otra habitación para hablar, y cuando ella preguntaba con quién había estado hablando, respondía evasivamente, por trabajo o clientes. Ella lo atribuía a la carga de trabajo en la agencia. Andrés siempre había sido un adicto al trabajo, y su negocio de selección de personal prosperaba. Pero ahora todo encajaba en una imagen diferente. Elena pasó al salón y se dejó caer en un sillón. Fuera comenzaba a oscurecer la tarde otoñal, pero no encendió la luz. Los pensamientos revoloteaban en su cabeza como pájaros asustados. ¿Quién era esa chica? ¿Una amante? Pero entonces, ¿por qué la escena parecía más una súplica o incluso una amenaza que una cita romántica?
¿Y qué significaban las palabras sobre que la esposa destruiría la vida de la chica? Elena se conocía lo suficiente. Sí, podía ser dura en los negocios, pero en las relaciones personales siempre trataba de resolver los conflictos pacíficamente. Incluso si hubiera descubierto una infidelidad, lo primero habría sido intentar hablar con su marido, entender las razones de lo que estaba pasando. ¿De dónde venía tanto miedo? El sonido de llaves en la cerradura la hizo sobresaltarse. Andrés había vuelto a casa. «Elena, ¿estás en casa?», resonó su voz desde el recibidor. Normal, tranquila, ligeramente cansada. «Sí, en el salón», respondió, sorprendiéndose de lo natural que sonó su voz. Andrés apareció en el umbral. Un hombre alto y atlético de 40 años, con cabello oscuro donde apenas comenzaba a asomar las canas. Traje elegante, peinado impecable, paso seguro, todo como siempre. Pero Elena ahora lo miraba con otros ojos. Pronto hoy, observó, deshaciéndose la corbata. ¿Se canceló la reunión? Terminó más rápido de lo planeado, respondió Elena, estudiando atentamente el rostro de su marido. ¿Y tú dónde estabas? No estaba tu coche. Pasé por casa de los García, respondió Andrés sin la menor vacilación. Diego me pidió que echara un vistazo a su aire acondicionado. Dice que funciona mal y no pueden encontrar el problema. Mentira. Elena lo entendió al instante. Diego García llevaba 3 semanas ingresado en el hospital después de un infarto, y su esposa Tatiana prácticamente no salía de casa, cuidando de los nietos mientras sus padres trabajaban. ¿Y lo arreglaste?, preguntó con el tono más inocente posible. Sí, resultó que se habían atascado los filtros. Un problema sencillo. Andrés se dirigió hacia la escalera del segundo piso. Voy a ducharme. ¿Alex todavía está en las clases? Sí. Elena siguió a su marido con la mirada hasta que desapareció arriba. Luego se levantó y se acercó a la ventana. En el patio de los García no había ni un alma. Solo las hojas amarillas giraban silenciosamente en el viento, posándose sobre el césped cuidadosamente cortado. ¿Qué estaba pasando en su familia? ¿Y estaba preparada para conocer la verdad? Al día siguiente Elena no podía concentrarse en el trabajo. Las negociaciones con posibles autores, la reunión con editores, la aprobación de portadas de nuevos libros, todo pasaba de largo. Los pensamientos volvían constantemente a la escena de ayer junto a la valla vecina. Trataba de encontrar una explicación racional a lo que había visto. Quizás la chica era hija de algún cliente de Andrés y habían surgido problemas con el empleo. O había metido en problemas y Andrés, como buena persona, trataba de ayudarla. Pero entonces, ¿por qué estaba arrodillado y había mentido sobre los García? ¿Y por qué hablaba de que su esposa destruiría la vida de la chica? Al mediodía Elena tomó una decisión. Le dijo a su asistente que se iría unas horas antes, alegando asuntos familiares, y se fue a casa. Si la chica realmente era su vecina, seguramente se podría averiguar más sobre ella. Elena aparcó a 2 manzanas de casa y volvió caminando a su calle. Sintiéndose ridícula, paseó por delante de la casa de los García, esperando ver a la misteriosa desconocida. Pero la parcela estaba vacía. En cambio, en el porche de la casa de enfrente estaba sentada Marta Cortés, la cotilla local que sabía todo sobre todos los residentes del barrio e incluso más. Normalmente Elena evitaba las largas conversaciones con ella, pero ahora Marta podía resultar muy útil. Elena, ¿qué encuentro? Se alegró la mujer mayor al ver a la vecina. ¿No estás trabajando hoy? Vine un momento, se me olvidaron unos documentos en casa, mintió Elena, acercándose. Marta, ¿no sabes por casualidad si se ha mudado a alguien nuevo por aquí? Ayer vi a una joven desconocida. Los ojos de Marta se encendieron, le encantaba compartir noticias. Ah, es la nieta de los García que ha venido. Se animó. Bueno, no exactamente nieta. ¿Recuerdas que Tatiana tiene una sobrina, Nelia? Esa que hace unos 20 años venía de visita y luego desapareció no se sabe dónde. Elena negó con la cabeza, no conocía la historia familiar de los vecinos con tanto detalle.
Pues bien, esa Nelia tiene una hija, Arina. 18 años tiene la chica, toda una belleza. Vino anteayer, dice que su madre está enferma, necesita dinero para el tratamiento. Tatiana, por supuesto, quiere ayudar, pero ¿de dónde sacar tanto dinero? La pensión es pequeña, el marido en el hospital. ¿Y la chica no trabaja? Preguntó Elena con cautela. ¿Qué va? Dejó la universidad, cuida de su madre. Quería ser traductora, estudiaba alemán. Inteligente, dicen, pero ¿de qué sirve si la familia necesita ayuda? Marta negó con la cabeza con compasión. ¿Y tiene padre? Preguntó Elena, tratando de que su voz sonara indiferente. Eso es lo más interesante. Bajó la voz Marta. Nelia nunca dijo quién era el padre del niño. Se fue embarazada, dio a luz allí, en otra ciudad. Arina tampoco lo sabe bien. Dice que su madre siempre se quedaba callada sobre ese tema. Elena sintió como todo se contraía por dentro. ¿Será que? ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Cuándo se fue Nelia? Hace unos 19 años, no menos. Recuerdo que entonces era muy joven, hermosa. Muchos chicos la cortejaban, pero eligió a alguien de fuera. Y luego de repente se fue con su abuela a Toledo. Decía que había encontrado trabajo allí, pero todos entendían que estaba embarazada. 19 años atrás. Elena calculó rápidamente en su mente. En esa época no conocía a Andrés. Él entonces estudiaba y trabajaba en la empresa de sus padres, y justamente estaban expandiendo activamente su negocio. Marta, ¿no recuerdas por casualidad si Nelia salía con alguien de por aquí? La mujer mayor se quedó pensativa, frunciendo el ceño. Sabes, había algo así. Pero no recuerdo exactamente. Fue hace tanto. Solo recuerdo que sus padres estaban muy preocupados cuando se fue. Decían que el chico era de buena familia, pero no se quiso casar con ella. Elena agradeció a la vecina la conversación y se dirigió rápidamente a casa. En su cabeza se formaba una imagen terrible. 19 años atrás Andrés salía con una chica llamada Nelia, que luego se fue embarazada. Y ahora su hija Arina había venido a buscar a su padre. Pero todo esto eran solo suposiciones. Quizás el padre de Arina era una persona completamente diferente. Quizás la escena de ayer tenía una explicación completamente distinta. Elena se sentó ante el ordenador en el despacho de casa y trató de encontrar información en internet sobre Arina o su madre Nelia. Pero no sabía los apellidos, y buscar solo por nombres no daba resultados. Entonces abrió las fotografías familiares guardadas en el archivo digital. Quizás entre las fotos antiguas encontraría algo que ayudara a arrojar luz sobre la situación. Hojeando fotografías de hace 20 años, Elena se topó con una imagen de la fiesta de la empresa de la Agencia de Recursos Humanos. Andrés entonces acababa de empezar a trabajar en la empresa de sus padres, y el equipo era pequeño. En la foto estaba en el centro, abrazando a los empleados. Elena se fijó en los rostros de la fotografía. Junto a Andrés estaba una joven con cabello castaño y ojos grandes. Sonreía, pero en su mirada se leía cierta tristeza. La chica se parecía mucho a la que Elena había visto ayer junto a la valla. El corazón se aceleró. Elena amplió la imagen en la pantalla. El parecido era asombroso. La misma forma de cara, los mismos ojos, el mismo color de cabello. Como si madre e hija hubieran posado para la misma fotografía, separadas por 2 décadas. Elena se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo como la tierra se movía bajo sus pies. Resultaba que Nelia realmente había trabajado en la agencia de los padres de Andrés. Y eso significaba. Sonó el timbre. Elena se sobresaltó y miró el reloj, ya eran casi las 6 de la tarde. Quizás era Andrés que había olvidado las llaves. Bajó y abrió la puerta. En el umbral estaba esa misma chica, Arina. De cerca parecía aún más joven de lo que había parecido ayer. Rostro pálido, ojos asustados, en las manos un papel arrugado. «Perdone, ¿usted es Elena?», preguntó en voz baja. «Sí, ¿y usted?», empezó Elena,
pero la chica la interrumpió. Necesito hablar con usted. Sobre su marido. Sobre Andrés. Elena miraba a la chica que estaba en su umbral y sentía como la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Arina era aún más frágil de cerca, hombros delgados, manos pálidas, labios ligeramente temblorosos. En sus ojos se leían miedo y desesperación. Pase, dijo Elena, haciéndose a un lado. Arina cruzó el umbral con vacilación, mirando alrededor. Su mirada se detuvo en las fotografías familiares enmarcadas que colgaban en el recibidor. En una de ellas Andrés abrazaba a Elena y al pequeño Alex en el fondo del mar, una foto de las vacaciones de hace 2 años. Vayamos al salón, propuso Elena, tratando de mantener la voz firme. Se sentaron una frente a la otra. Arina sostenía en las manos la hoja de papel, evidentemente sin saber por dónde empezar. Elena esperaba pacientemente, estudiando el rostro de la chica. El parecido con la fotografía del archivo era asombroso, pero ahora, viendo a Arina en vivo, notó otros rasgos. La forma de la nariz, el arco de las cejas, algo en ellos le resultaba familiar. No sé cómo decir esto correctamente, habló finalmente Arina. Ayer me encontré con su marido. Él se asustó mucho cuando supo quién soy. ¿Y quién es usted? Preguntó Elena en voz baja, aunque ya adivinaba la respuesta. Arina desplegó la hoja en sus manos. Era un certificado de nacimiento. Me llamo Arina Torres. Tengo 18 años. Mi madre es Nelia Torres. ¿Y mi padre? Se detuvo, creo que mi padre es su marido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena miraba el certificado, sin poder concentrarse en el texto. En la casilla padre había una raya habitual. ¿De dónde sabe esto? Preguntó. Mamá siempre decía que el padre se llamaba Andrés, que trabajaba en una agencia de recursos humanos y vivía en este barrio. Me enseñaba su fotografía. Vieja, donde son muy jóvenes. Cuando vine donde la tía Tatiana, supe que aquí realmente vive un hombre con ese nombre, propietario de una agencia de recursos humanos. Arina sacó del bolsillo una foto vieja, esa misma que Elena había visto en el archivo familiar. En la foto los jóvenes Andrés y Nelia estaban uno al lado del otro, su mano reposaba en el hombro de ella. Ambos sonreían, pero algo en su postura delataba tensión. Lo encontré ayer. Primero me acerqué a su casa, pero vi que hablaba con la tía en el patio. Decidí esperar. Y cuando nos quedamos solos, me reconoció inmediatamente. Por el parecido. Dice que me parezco mucho a mamá. ¿Y qué le dijo? Los ojos de Arina se llenaron de lágrimas. Que era imposible. Que habían pasado demasiados años. Que ahora tiene otra familia, un hijo, y yo no podía aparecer así como así en su vida. Y luego dijo. La voz de la chica tembló, que si usted se enteraba, destruiría mi vida. Elena recordó la escena de ayer. Andrés arrodillado, tono suplicante, gestos desesperados. Ahora todo estaba claro. ¿Por qué decidió venir a mí? Preguntó. Porque no tengo a dónde más ir. Exclamó Arina, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mi mamá se está muriendo. Tiene cáncer, 4ª etapa. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero sé que se puede probar un tratamiento en Alemania, pero cuesta muchísimo dinero. Dinero que no tenemos. Elena le pasó una caja de pañuelos a la chica. Arina tomó algunos agradecida, se secó los ojos y continuó. Dejé la universidad para cuidar de mamá. No puedo trabajar, requiere atención constante. La abuela murió el año pasado, nos dejó solo un apartamento viejo. Vendimos todo lo que pudimos, pero el dinero no alcanza. Y decidió encontrar a su padre, constató Elena. Mamá estaba en contra. Decía que no había que molestarlo, que había construido una nueva vida. Pero yo no podía simplemente mirar cómo se muere. Si hay aunque sea la más mínima posibilidad de salvarla. Arina volvió a llorar. Elena se sentó a su lado en el sofá, sin saber qué decir.
La ira hacia su marido luchaba en su corazón con la compasión por esta chica que se había encontrado en una situación sin salida. Arina, ¿está segura de que Andrés es su padre? Quizás mamá se equivocó o... No, dijo la chica con firmeza. Elena sintió como el mundo se volteaba definitivamente. Así que era verdad. Andrés tenía una hija cuya existencia ni siquiera sospechaba. Una hija que ahora necesitaba ayuda. ¿Qué quiere exactamente de mí?, preguntó. No lo sé, admitió honestamente Arina. Ayer esperaba que él ayudara a mamá, aunque fuera con dinero. Pero dijo que no podía, que era demasiado arriesgado. Y entonces pensé, quizás usted es diferente. Quizás usted entenderá. ¿Entender qué? Que no quiero destruir nada. No pretendo un lugar en su familia. No necesito su amor o atención. Solo necesito una cosa, salvar a mamá. Y luego desapareceré, lo prometo. Nunca más me verán. Elena se levantó y se acercó a la ventana. En la calle ya había oscurecido completamente, las farolas iluminaban la acera vacía. En unos minutos debían regresar Andrés y Alex de la escuela. Una tarde familiar normal, que ahora nunca volvería a ser la misma. ¿Cuánto dinero se necesita?, preguntó sin darse la vuelta. 1,5 millones de euros. Es por todo el curso de tratamiento en la clínica alemana. Más el viaje, la estancia. La suma era considerable, pero no imposible. Ella y Andrés tenían ahorros, habían estado guardando dinero para un coche nuevo y arreglos en la casa de campo. Pero Elena entendía que no se trataba solo del dinero. Si ayudaba a Arina, significaría que aceptaba la existencia de esta chica en sus vidas. Que estaba dispuesta a perdonar a Andrés años de mentiras. Que estaba preparada para cambiar todo lo habitual por salvar a una mujer que nunca había visto. Por otro lado, si no ayudaba, la madre de Arina moriría con certeza. Y en la conciencia de Elena quedaría la vida de una persona que quizás habría podido salvar. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, volviéndose hacia la chica. Arina asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Es una situación difícil. Pero, por favor, no le diga que vine. Él ya está muy asustado. ¿Y dónde se está quedando? Con la tía Tatiana. Pero no podré vivir allí mucho tiempo, tiene sus propios problemas. El tío Diego en el hospital, los nietos requieren cuidado. Fuera se escuchó el ruido de un motor, Andrés regresaba. Arina también escuchó el sonido y se estremeció. Tengo que irme, dijo apresuradamente, levantándose del sofá. Espere, la detuvo Elena. Deme su número de teléfono. Me pondré en contacto con usted mañana. Arina dictó el número y Elena lo anotó en el teléfono. La chica se dirigió hacia la salida, pero en el umbral se detuvo. Elena. Gracias por escucharme. Sé lo difícil que es esto para usted. Arina, la llamó Elena. Su mamá. ¿Sabe que vino a mí? No. Piensa que todavía estoy tratando de convencerlo a él. Si no sale nada, simplemente le diré que se negó a ayudar. La chica cerró silenciosamente la puerta tras de sí. Elena se quedó parada en el recibidor, mirando las fotografías familiares. En todas las fotos Andrés parecía un padre y marido feliz. Pero ahora sabía que detrás de esa sonrisa se escondía un secreto que había guardado muchos años. El sonido de llaves en la cerradura la hizo pasar rápidamente al salón y sentarse en el sillón, tomando el primer libro que encontró. Cuando Andrés entró en la habitación, fingía que leía. Hola, dijo, inclinándose para besarla en la mejilla. ¿Cómo van las cosas? Normal, respondió Elena, tratando de que su voz sonara natural. ¿Y tú? Un día normal. Mucho trabajo. Andrés se desató la corbata y se sentó en el sillón vecino. Luego entró corriendo Alex, se desvistió rápidamente en el recibidor y corrió al baño, cerrando la puerta tras de sí. Se sentaron en el silencio habitual, cada uno ocupado en sus pensamientos. Pero ahora este silencio le parecía a Elena tenso, lleno de cosas no dichas. Estudiaba disimuladamente el rostro de su marido,
tratando de encontrar en él los rasgos que había visto en Harina. Y los encontraba, la misma barbilla, las mismas pestañas largas y oscuras. A la mañana siguiente Elena despertó con la sensación de que el mundo había cambiado para siempre. A su lado dormía tranquilamente Andrés, y por un momento le pareció que la conversación de ayer con Harina había sido solo un sueño. Pero su teléfono en la mesilla le recordaba la realidad, en los contactos había aparecido un nuevo número. Andrés, como siempre, fue el primero en meterse en la ducha. Elena escuchó el ruido del agua y bajó silenciosamente a la cocina para preparar el desayuno. Alex ya estaba sentado a la mesa, comiendo avena somnoliento y hojeando el libro de matemáticas. «Mamá, ¿hoy papá me llevará al colegio?», preguntó el chico sin levantar los ojos del libro. «No lo sé, pregúntale a él», respondió Elena distraídamente, sirviendo café. Alex se parecía mucho a su padre, el mismo cabello oscuro y el mismo perfil. Y en algún lugar, en su calle, vivía otro hijo de Andrés. Una chica que había crecido sin padre, que ahora desesperadamente trataba de salvar a su madre. «Elena, te ves algo mal», notó Andrés, bajando a la cocina ya vestido. «¿Dormiste mal?». «Un poco», respondió sin levantar los ojos. «Mucho trabajo, me duele la cabeza». Andrés se acercó y puso la mano en su hombro. «¿Quizás te tomes unas vacaciones? Podríamos ir a algún sitio los tres, pronto Alex tiene vacaciones». Su toque, que antes la tranquilizaba, ahora despertaba sentimientos contradictorios. Elena se liberó suavemente, alegando la necesidad de preparar el almuerzo para Alex. Después de que el marido y el hijo se fueran, Elena se sentó en el despacho con una taza de café y trató de poner en orden sus pensamientos. Necesitaba tomar una decisión, pero primero debía conocer toda la verdad. Sacó el teléfono y marcó el número que había anotado ayer por la noche. «Diga», respondió Harina en voz baja. «Soy Elena. ¿Podemos encontrarnos? Necesito aclarar algunas cosas». «Por supuesto». «¿Dónde?». Acordaron encontrarse en un café del centro en una hora. Elena eligió deliberadamente un lugar lejos de casa y la oficina, por si acaso. Harina ya la estaba esperando en una mesa del rincón. La chica se veía aún más cansada que ayer, ojeras, piel pálida. Se encogía nerviosamente de hombros, mirando por la ventana. «¿Cómo está?», preguntó Elena, sentándose enfrente. «Llamé al hospital. Mamá está peor. Los médicos dicen que queda muy poco tiempo». La voz de Harina temblaba. Elena pidió café para ambas y esperó a que el camarero se alejara. «Harina, necesito toda la verdad. Sobre la relación de tu madre con Andrés, sobre lo que pasó hace 19 años, sobre todo». La chica asintió. «Mamá me contó esta historia muchas veces. Se conocieron cuando ella vino a trabajar a la agencia de los padres de él. Ella tenía 19, él 21. Ella era de familia pobre, él de rica. Ocultaban a los padres que salían juntos, pero salían, casi un año. Mamá decía que era muy feliz. Andrés trabajaba y estudiaba, prometía casarse con ella en cuanto se estableciera, terminara los estudios. Pero cuando se quedó embarazada, Harina se cayó, mirando la taza. «¿Qué pasó?». La animó suavemente Elena. «Sus padres se enteraron de todo y armaron un escándalo. Dijeron que si se casaba con mamá, lo desheredarían y le quitarían el apoyo. Y sin su aprobación, la agencia se cerraría para él para siempre. Andrés eligió el negocio. ¿Y su madre simplemente se fue? No simplemente. Trató de luchar, de mostrar que era digna de él. Pero los padres de Andrés le ofrecieron dinero por renunciar, guardar silencio e irse. Una suma bastante grande para esos tiempos». Elena sintió como todo se contraía por dentro. Resultaba que Andrés sabía del embarazo de Nelia, pero escuchó a los padres y prefirió comprar su silencio con dinero. ¿Mamá tomó el dinero?, preguntó. Sí. Decía que era su única oportunidad de asegurar una vida normal al futuro bebé. Con ese dinero pudo comprar un apartamento en Toledo, donde vivía con la abuela. ¿Y Andrés? ¿Trató de contactar con ella?
Al principio sí. Llamaba, pedía perdón, decía que todo cambiaría. Pero luego las llamadas cesaron. Mamá se enteró de que salía con otra. Esa otra era ella, Elena. Se conocieron con Andrés hace 15 años. Entonces le parecía tan abierto, honesto, confiable. ¿Era posible que todo este tiempo hubiera ocultado semejante secreto? Arina, ¿intentaste contactar con él antes? ¿Antes de que mamá enfermara? No. Mamá estaba categóricamente en contra. Decía que él tenía una nueva familia, que no se podía destruir la felicidad ajeno. Pero cuando los médicos dijeron el diagnóstico, entendí que era mi última oportunidad de hacer algo por ella. El camarero trajo el café. Elena bebió mecánicamente un sorbo, reflexionando sobre lo que había escuchado. La historia parecía verosímil, pero necesitaba pruebas. ¿Tienes documentos? ¿Correspondencia, certificados, algo más que confirme esta historia? Arina asintió y sacó de su bolso una carpeta. Traje todo lo que pude encontrar. Aquí está el certificado de nacimiento, donde no hay registro del padre. ¿Y esto? Le extendió a Elena un sobre amarillento, cartas que Andrés escribía a mamá los primeros meses después de que se fuera. Elena con manos temblorosas abrió el sobre. La letra era familiar, había visto miles de veces notas de Andrés, su firma en documentos. En las cartas pedía perdón, juraba amor, prometía encontrar la manera de estar juntos. Entiendo lo difícil que es esto para usted, dijo Arina en voz baja. Saber que el marido mintió tantos años. Pero no tengo otro lugar al que acudir. Elena dobló las cartas de vuelta en el sobre. En su cabeza se formaba un plan, arriesgado, pero el único posible en la situación actual. Arina, dame unos días. Quiero contratar a un detective privado para verificar todos los hechos. ¿Un detective? ¿Significa que no me cree? Se sorprendió la chica. Si voy a cambiar radicalmente mi vida, debo estar segura de que tomo la decisión basándome en información completa. Y no solo en sus palabras. Arina se veía un poco ofendida, pero asintió. Lo entiendo. Tiene derecho a dudar. No se trata de dudas. Se trata de evaluar correctamente la situación. Elena se levantó de la mesa. Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga los resultados. Saliendo del café, Elena se sentó en el coche y marcó un número que había encontrado en internet la noche anterior. La agencia detectivesca Verdad tenía buenas críticas y se especializaba en investigaciones familiares. Diga, ¿es la agencia, verdad? Necesito ayuda de un detective privado. Se trata de secretos familiares y posible infidelidad del marido. Media hora después ya estaba sentada en la oficina frente a un hombre mayor con la mirada penetrante de un investigador. Víctor Grandes trabajaba como detective privado desde hacía 15 años y se especializaba precisamente en casos tan delicados. Cuénteme qué la preocupa, dijo, encendiendo una grabadora. Elena relató toda la historia, sin ocultar ni un detalle. Grandes escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando terminó, se recostó en la silla. Entendido. El caso no es sencillo, pero completamente resoluble. Necesitaré varios días para verificar todos los hechos. Si la chica dice la verdad, encontrar confirmaciones no será difícil. ¿Y si miente? Entonces también lo averiguaremos. En cualquier caso, en unas semanas sabrá toda la verdad sobre su marido. Elena firmó el contrato y pagó el adelanto. Saliendo de la oficina, sentía una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Pronto conocería la verdad. Pero ¿estaba preparada para que esa verdad pudiera cambiar completamente su vida? Los siguientes días fueron para Elena una verdadera tortura. Trataba de comportarse como siempre, trabajaba, se comunicaba con Andrés y Alex, se ocupaba de las tareas domésticas. Pero por dentro todo hervía de impaciencia y ansiedad. Andrés no notaba su tensión o fingía no notarla. Seguía siendo un marido atento y un padre cariñoso. Pero ahora Elena miraba cada uno de sus gestos, cada palabra bajo un ángulo diferente.
Cuando se retrasaba en el trabajo, se preguntaba si realmente tenía asuntos allí o se encontraba con Arina. Cuando la abrazaba cariñosamente antes de dormir, pensaba si había abrazado así a Nelia hace 20 años. El miércoles por la noche, cuando estaban viendo televisión en el salón, Elena se decidió a hacer un pequeño experimento. Andrés, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Preguntó como sin darle importancia. Él apartó la vista de la pantalla y sonrió. Por supuesto. En el cumpleaños de Oscar. Llevabas un vestido rojo y toda la noche me evitabas. ¿Y antes de mí tenías relaciones serias? Andrés se tensó ligeramente, tan insignificantemente que antes Elena no lo habría notado. Nada especial. Un par de chicas, pero nada serio. Mentira. Elena lo entendió intuitivamente. En su voz sonó esa nota particular que aparecía cuando ocultaba algo. ¿Y por qué nada serio? Ya trabajabas, eras independiente. Simplemente no aparecían las chicas adecuadas. Andrés se volvió de nuevo hacia la televisión. Hasta que te conocí a ti. La conversación evidentemente la consideraba terminada. Elena se calló, pero por dentro todo se le contrajo. Si Arina decía la verdad, las relaciones con su madre habían sido muy serias. ¿Por qué entonces Andrés las negaba tan fácilmente? El jueves por la mañana, cuando Andrés se fue al trabajo y Alex al colegio, Elena llamó a Grandes. Víctor, ¿hay noticias? ¿Hay algo interesante? ¿Puede venir al mediodía? Elena a la hora señalada ya estaba sentada en el despacho del detective. En la mesa había una carpeta con documentos. ¿Qué logró averiguar? Preguntó. La chica dice la verdad, dijo Grandes sin preámbulos. Al menos, en los hechos principales. Nelia Torres realmente trabajó en la agencia de los padres de su marido hace 20 años durante 2 años. Se despidió por voluntad propia. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Aquí está la copia de su cartilla laboral. Logré encontrarla a través de conocidos en el archivo. Y aquí está el certificado del Hospital de Toledo. La niña nació en octubre de 2006. Si se cuenta, el embarazo coincide exactamente con el tiempo de trabajo en la agencia. Elena tomó el certificado con manos temblorosas. Todo encajaba. Es decir, que Arina realmente es hija de Andrés. Prácticamente con certeza. Pero cavé más profundo y averigüé algo más interesante. Grandes sacó otro documento. En 2006, a la cuenta de Nelia Torres llegó una suma considerable, 500.000 euros. Para esos tiempos era mucho dinero. La transferencia se hizo desde la cuenta corporativa de la agencia de los padres de su marido. ¿Significa que realmente le dieron dinero? Sí, pero no personalmente. La transferencia está formalizada como prima por buen trabajo. Formalmente todo está limpio, pero normalmente no se pagan tales primas a empleados que se han despedido. Elena se recostó en la silla. Resultaba que Andrés no solo le había ocultado la existencia de Nelia y Arina, sino que durante largos años había mentido sobre su pasado. Víctor, ¿qué puede decir sobre la situación actual? ¿Sobre la enfermedad de la madre de la chica? Verifiqué eso también. Nelia Torres realmente está ingresada en el Centro Oncológico de Toledo. Diagnóstico, cáncer de pulmón, 4ª etapa. Los médicos dan un pronóstico desfavorable con el tratamiento habitual, pero existe terapia experimental en Alemania. ¿Y realmente cuesta 1,5 millones? Sí, me puse en contacto con la clínica. Esa suma es real para el curso completo de tratamiento. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal lloviznaba la fina lluvia otoñal y el cielo gris reflejaba exactamente su estado de ánimo. ¿Resulta que Arina no engaña? En los hechos principales, no. Aunque hay un detalle que me inquieta. ¿Cuál? La chica afirma que se enteró del padre solo recientemente. Pero mis fuentes dicen que ya lleva varios meses tratando de encontrar la manera de contactar con su marido. Es decir, planeó este encuentro con antelación. ¿Y qué significa eso? Posiblemente, nada. O posiblemente, que es más calculadora de lo que parece. Quizás esperaba obtener del padre no solo dinero para el tratamiento de la madre, sino algo más. Elena se volvió hacia el detective.
¿Qué exactamente? Reconocimiento de paternidad. Un lugar en la familia. Herencia. ¿Quién sabe? La chica creció sin padre, en la pobreza. Es natural que pudiera soñar con otra vida. Esta idea no se le había ocurrido antes a Elena. ¿Y si Arina no era tan inocente como parecía? ¿Y si la historia de la madre enferma era solo una excusa para penetrar en su familia? Víctor, ¿puede verificar esta versión? Puedo intentarlo. Habría que ir a Toledo, hablar con vecinos, médicos, averiguar cómo ha vivido la chica los últimos años. Pero llevará varios días más. Hágalo. Necesito el cuadro completo. Elena pagó por el trabajo adicional y se fue a casa. En la cabeza daban vueltas pensamientos contradictorios. Por un lado, la historia de Arina se había confirmado. Por otro, posiblemente la chica tenía motivos ocultos. En casa la esperaba una sorpresa. En el salón estaba sentado Andrés con un gran ramo de flores. ¿Qué es esto? Se sorprendió Elena. Así porque sí. Quise hacerte algo agradable, se levantó y la abrazó. Sé que ahora tienes mucho trabajo, estrés. Pensé, quizás vayamos hoy a un restaurante. Pediremos a mamá que se quede con Alex. Su atención era conmovedora, pero Elena no podía deshacerse del pensamiento, ¿no sería el sentimiento de culpa lo que lo hacía ser tan cariñoso? ¿No sospechaba que ella sabía algo? Gracias, pero hoy estoy muy cansada, dijo. ¿Quizás otro día? La decepción brilló en sus ojos, pero asintió. Por supuesto. Como digas. Por la noche, cuando Alex hacía los deberes y Andrés veía las noticias, Elena se encerró en el baño y llamó a Arina. ¿Cómo van las cosas? Preguntó. Mal, respondió la chica en voz baja. Hoy a mamá le fue muy mal. Los médicos dicen que queda muy poco tiempo. En su voz se escuchaban lágrimas. Arina, estoy verificando su historia. Pronto todo se aclarará. ¿Y si deciden no ayudar? No lo sé. Todavía es pronto para hablar de eso. Después de la conversación, Elena estuvo mucho tiempo parada frente al espejo, mirando su reflejo. Mañana o pasado mañana el detective presentaría el informe completo. Y entonces tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. El viernes por la noche Grandes llamó a Elena y pidió que viniera urgentemente. Su voz sonaba tensa, y ella entendió que el detective había averiguado algo importante. La oficina de la agencia Verdad esta vez le pareció más sombría. Fuera ya había oscurecido, y la luz amarilla de la lámpara de mesa creaba en el despacho una atmósfera de conspiración. Siéntese, dijo Grandes, señalando la silla. Tengo para usted el informe completo. En la mesa había una carpeta gruesa con documentos y fotografías. Fui a Toledo y pasé allí 2 días. Hablé con vecinos de Nelia, sus médicos tratantes, antiguos colegas de trabajo. El cuadro resultó ambiguo. ¿Qué averiguó? Empezaré por el principio. Nelia Torres realmente está gravemente enferma. El diagnóstico se confirma con documentos médicos, análisis, radiografías. Los médicos no engañan, sin tratamiento costoso la mujer vivirá máximo unos meses. Grandes abrió la carpeta y sacó los certificados médicos. Pero hay otra cara de la historia. Arina no es tan inocente como quiere parecer. ¿En qué sentido? Los vecinos me contaron cosas interesantes. La chica ya lleva medio año estudiando información sobre su marido. Recopilaba datos sobre su negocio, sobre su familia, sobre los ingresos. Incluso varias veces vino a su ciudad y observó la casa. Elena sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Es decir que fue una operación planificada? Parece que sí. Arina es una chica inteligente y entendía que simplemente aparecer y declarar sus derechos no era la mejor manera. Necesitaba una razón convincente. ¿La enfermedad de la madre es esa razón? En parte sí. La enfermedad es real, eso es un hecho. Pero encontré documentos que muestran que el diagnóstico se hizo hace 8 meses. Arina sabía de él mucho antes de empezar a buscar al padre. Grande sacó otro documento, copia de la historia clínica.
Resulta que usó la enfermedad de la madre como pretexto para conocer a su familia. La pregunta es qué objetivos verdaderos tiene. ¿Y cuáles pueden ser? Dinero, eso es obvio. Pero posiblemente no solo para el tratamiento. Averigüé que Arina es una chica muy ambiciosa. Dejó la universidad no solo por la madre, sino también por problemas financieros. Sueña con continuar la educación, conseguir un buen trabajo. Y para eso necesitan contactos y dinero. Elena se levantó y caminó por el despacho. Víctor, ¿qué piensas sobre sus intenciones? ¿Realmente solo quiere ayudar a la madre o hay algo más? En mi opinión, inicialmente tenía planes más amplios. Conocer al padre, entrar en la familia, quizás incluso pretender la herencia. Pero cuando entendió que su marido estaba categóricamente en contra de cualquier contacto, decidió cambiar de táctica. Y vino a mí. Exactamente. Evidentemente calculó su compasión. Y hay que reconocer que psicológicamente fue la decisión correcta. Grande cerró la carpeta y miró a Elena seriamente. Pero hay otro aspecto que debe considerar. Hablé con Nelia en el hospital. ¿Qué? ¿Cómo logró eso? Me presenté como periodista que escribe un artículo sobre problemas de enfermos de cáncer. La mujer accedió a hablar. ¿Y qué dijo? No sabe que Arina encontró al padre. La chica le dijo a la madre que está tratando de reunir dinero a través de organizaciones benéficas. Nelia no tiene idea de que su hija contacta con su marido. Esto fue un shock. Resultaba que Arina había engañado no solo a ella y a Andrés, sino también a su propia madre. ¿Por qué se lo ocultó a la madre? Posiblemente para no disgustarla en un periodo difícil. Y posiblemente porque planea obtener de ustedes más que solo dinero para el tratamiento. Elena volvió a la silla, sintiéndose engañada. ¿Resulta que Arina es una estafadora común? No del todo. Sus motivos son comprensibles, la chica está desesperada, la madre se muere, no hay dinero. En tal situación la gente está dispuesta a mucho. Pero los métodos que eligió no son los más honestos. ¿Y qué me aconseja? Grandes reflexionó. Depende de que sea más importante para usted, los principios o el resultado. Si ayuda a Arina, salvará la vida de una mujer inocente. Pero al mismo tiempo alentará el engaño y las manipulaciones. Si se niega, conservará los principios, pero en su conciencia quedará la muerte de una persona. Elena tomó la carpeta con documentos. ¿Puedo llevarme todo esto? Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero no se demore con la decisión. Según los pronósticos médicos, a la madre de la chica le queda realmente poco tiempo. Saliendo de la oficina del detective, Elena se sentía perdida. Toda la historia resultó mucho más complicada de lo que parecía inicialmente. Arina posiblemente no era una víctima inocente de las circunstancias, podía ser una chica calculadora que usaba la enfermedad de la madre para alcanzar sus objetivos. Pero al mismo tiempo Nelia realmente se estaba muriendo. E independientemente de los motivos de la hija, salvar su vida era posible. En casa Elena se encerró en el despacho y estudió atentamente todos los documentos que había traído el detective. Certificados médicos, fotografías, registros de conversaciones, todo esto dibujaba un cuadro de lucha desesperada por la vida de la madre y no menos desesperado intento de la hija de cambiar su destino. En los documentos había otro detalle que Grandes no había mencionado en la conversación. Arina realmente había sido una estudiante talentosa, sus calificaciones académicas eran excelentes, los profesores le daban las características más favorables. La chica podría haberse convertido en una excelente traductora si las circunstancias no la hubieran obligado a dejar los estudios. Elena recordó las palabras de Arina sobre que no quería destruir su familia, que estaba dispuesta a desaparecer después de salvar a la madre. Quizás era verdad. Y quizás era otra manipulación. El sábado por la mañana Andrés anunció que iba al club de golf con socios. Elena aprovechó su ausencia y llamó a Arina. Necesito hablar seriamente con usted. Venga a mi casa. Una hora después Arina estaba en el umbral. Se veía agotada, evidentemente los últimos días de tensión le habían afectado no menos que a Elena. Pase al salón, dijo Elena.
Necesitamos aclarar algunas cosas. Arina se sentó en el borde del sofá, evidentemente nerviosa. ¿Verificó mi historia? Sí. Y averigüé algo interesante. Elena sacó la carpeta con documentos. Por ejemplo, que lleva varios meses estudiando información sobre nuestra familia. Y que su madre no sabe de nuestros encuentros. El rostro de Arina palideció. Yo. Puedo explicarlo todo. Explique. Sí, busqué información sobre el padre con anticipación. Pero solo porque quería entender qué tipo de persona es, si valía la pena dirigirse a él. No sabía cómo reaccionaría, si no era peligroso. ¿Y por qué no se lo dijo a la madre? Arina bajó los ojos. Porque estaba en contra. Mamá categóricamente me prohibía buscar al padre. Decía que él había hecho su elección hace tiempo y no había que remover el pasado. ¿Y decidió desobedecerla? ¿Qué me quedaba? Exclamó Arina, y en su voz sonó desesperación. ¿Mirar cómo se muere? Los médicos le dan máximo 3 meses. No podía simplemente sentarme sin hacer nada. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Piensa que me fue fácil venir aquí? ¿Humillarme? ¿Pedir ayuda a gente que no me conoce? Entendía que parecía una mendiga o una estafadora. Pero no tenía elección. Elena le pasó un pañuelo. Arina, entiendo su desesperación. Pero ¿por qué no fue honesta desde el principio? ¿Por qué ocultó que nos había estudiado con anticipación? Porque tenía miedo de que inmediatamente se negaran a ayudar. Si hubieran sabido que durante meses planifiqué este encuentro, habrían pensado que soy interesada y calculadora. ¿Y no es así? Arina la miró directamente a los ojos. Quizás sí. ¿Pero sabe qué? Cuando tu madre se muere y no puedes hacer nada, estás dispuesto a todo. Incluso al engaño. Incluso a la humillación. Con tal de salvar a la persona más querida. En sus palabras sonaba tal dolor que Elena sintió un espasmo en el pecho. Quizás Arina realmente era calculadora. Pero su amor por la madre era sincero. Bien, dijo Elena. Supongamos que estoy dispuesta a ayudarla. ¿Qué pasará después? Los ojos de Arina se encendieron de esperanza. ¿Pagará el tratamiento de mamá en Alemania? Organizaré su viaje, estaré a su lado durante el tratamiento. ¿Y después? ¿Y después? Y después volveremos a Toledo. Mamá se recuperará, yo continuaré los estudios. Nunca más las molestaremos. ¿Y si el tratamiento no ayuda? Arina se calló. Luego dijo en voz baja. Entonces al menos sabré que hice todo lo posible. Arina, tomaré la decisión antes del lunes. Y mientras tanto quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál? Si tuviera la oportunidad de volver al pasado, ¿habría venido a nosotros de todos modos? La chica no vaciló ni un segundo. Sí. Porque la vida de mamá vale más que todo en el mundo. El fin de semana pasó en dolorosas reflexiones. Elena se debatía entre el deseo de ayudar y la sensación de que la habían engañado. Varias veces empezó una conversación con Andrés, pero no se decidía a revelarle la verdad. ¿Cómo decir al marido que sabía su secreto? ¿Cómo explicar que había contratado un detective? El domingo por la noche, cuando Alex hacía los deberes y Andrés leía en el sillón, Elena finalmente se decidió. Andrés, necesitamos hablar. Él levantó los ojos del libro. ¿De qué? De tu pasado. De Nelia Torres. Andrés cerró el libro de golpe. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Qué? ¿De dónde conoces ese nombre? Vino a verme tu hija. Arina. Andrés cerró los ojos y suspiró pesadamente. Ya sabía que no se quedaría tranquila. ¿Por qué nunca me contaste sobre Nelia? Porque era el pasado. Un pasado muy lejano. ¿Para qué remover lo que hacía tiempo terminó? Elena se sentó frente al marido. Pero no terminó, Andrés. Tienes una hija. Que ahora necesita ayuda. Elena, por favor, no te metas en esto. No entiendes toda la situación. Entonces explícamela. Andrés se levantó y se acercó a la ventana. Sí, tuve una relación con Nelia. Sí, posiblemente dio a luz un hijo mío. Pero yo no lo sabía.
Simplemente desapareció sin decir palabra. ¿No sabías? ¿Y el dinero que le dieron? Andrés se volvió, sorprendido. ¿De dónde? ¿Contrataste un detective? Sí. Y me enteré de toda la verdad. De cómo tus padres te obligaron a elegir entre Nelia y el dinero. De cómo se compraron su silencio. ¿No es así? No del todo así. Andrés se dejó caer en el sillón. Elena era joven, estúpido. Nelia era de familia pobre, los padres estaban categóricamente en contra de nuestras relaciones. Cuando pusieron el ultimátum, elegiste el dinero, elegí el futuro. Sin el apoyo de los padres mi vida se habría arruinado. Me habría quedado sin nada. ¿Y qué le habría dado eso a Nelia? Habríamos vivido ambos en la miseria, y ahora tienes dinero. Y puedes ayudar. Elena, no entiendes. Si reconozco la paternidad, si empiezo a ayudar a esta chica, destruirá nuestra familia. Alex se enterará de que tiene una hermana. Todos se enterarán de mi pasado. ¿Y qué tiene eso de terrible? Andrés la miró con desesperación. ¿Estás dispuesta a que nuestro hijo haga preguntas? ¿A que la gente hable? ¿A qué? Estoy dispuesta a salvar la vida de una persona inocente, dijo Elena firmemente. ¿Qué persona inocente? Nelia. Tu primer amor. Que se está muriendo de cáncer. Andrés se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Nelia está enferma. Cáncer de pulmón, cuarta etapa. Arina pide dinero no para ella, sino para el tratamiento de la madre en Alemania. No te lo dijo porque la madre está categóricamente en contra de tu dinero. Varios minutos reinó el silencio en la habitación. Andrés se sentó inmóvil, mirando al suelo. ¿Se está muriendo? Preguntó finalmente en voz baja. Sí. Los médicos le dan unos meses. Quizás menos. Dios mío. Andrés se cubrió el rostro con las manos. No lo sabía. La chica dijo que necesitaba mucho dinero, pero no explicó para qué. Pensé, ¿qué quería chantajearte? Sí. ¿O pretendía la herencia? Me asusté y preferiste no averiguar. Andrés levantó la cabeza. En sus ojos había lágrimas. Elena, cometí un error. Pero no sé cómo arreglarlo. Elena se acercó al marido y se sentó a su lado. Muy simple. Ayudaremos a Nelia. Pagaremos su tratamiento. ¿Y si el tratamiento no ayuda? Entonces al menos sabrá que no todos la abandonaron. ¿Y qué hay de nuestra familia? ¿Y Alex? Elena tomó la mano del marido en la suya. Andrés, Alex es lo suficientemente mayor para entender. Tendrá una hermana, no es una tragedia, sino un regalo. Y en cuanto a la gente, que hablen. No podemos vivir mirando la opinión ajena. ¿Realmente estás dispuesta a esto? Estoy dispuesta. Pero con una condición. ¿Cuál? No más mentiras entre nosotros. Nada de secretos. Si vamos a pasar por esto juntos, debemos ser honestos el uno con el otro. Andrés apretó fuertemente su mano. Lo prometo. No más secretos. El lunes por la mañana Elena llamó a Arina y le pidió que viniera. Esta vez la chica no vino sola, con ella estaba una mujer mayor, Tatiana García. Elena, esta es Tatiana, la tía de mamá. Quería agradecerle personalmente por la ayuda. La mujer mayor miraba a Elena con gratitud y emoción. Perdone que molestemos. Solo que estoy muy preocupada por Nelia. Es como una hija para mí. Pasen, siéntense, las invitó Elena. Tenemos de qué hablar. Cuando todas se acomodaron en el salón, Elena se dirigió a Arina. He tomado una decisión. Ayudaremos a su mamá. El rostro de la chica se iluminó. ¿En serio? ¿Acepta pagar el tratamiento? Sí. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Primero, nada de secretos para la madre. Debe contarle que encontró al padre y que el dinero viene de él. Arina vaciló. Pero mamá estará en contra. Entonces no habrá tratamiento, dijo Elena firmemente. Nelia debe saber la verdad. Está bien, aceptó Arina después de una pausa. Segundo, yo personalmente iré con ustedes a Toledo.
Quiero conocer a su mamá, hablar con ella. ¿Para qué? Es importante para mí saber qué tipo de persona es. Tatiana asintió con aprobación. Es correcto. Nelia es una buena chica, usted misma se convencerá. Y tercero, continuó Elena, después del tratamiento no desaparecerán. Usted es hija de mi marido. Y mi hijo debe saber que tiene una hermana. Arina la miró con shock. Pero yo dije que no quería molestar a nadie. Y yo digo que la familia no es una molestia, sino un apoyo. Usted tiene un padre, tiene un hermano, me tiene a mí. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Arina. ¿Usted lo dice en serio? Absolutamente en serio. Pero la decisión deben tomarla ustedes. ¿Y su mamá? 2 días después Elena y Arina viajaban a Toledo en coche. Andrés quería ir con ellas, pero Elena le pidió que se quedara con Alex. Consideraba que el primer encuentro con Nelia debía pasar sin él. El camino fue largo. Arina estaba silenciosa y tensa. La víspera había llamado a su madre y le había contado la verdad sobre quién pagaría el tratamiento. La conversación había sido difícil. ¿Cómo reaccionó? Preguntó Elena cuando pasaban por un café de carretera. Primero se enfadó. Dijo que no tenía derecho a contactar con Andrés. Pero después lloró y aceptó el tratamiento. ¿Quiere conocerme? Sí. Dijo que debe agradecerle personalmente. Y disculparse. ¿Por qué? Porque su hija se inmiscuyó en su vida. El hospital de Toledo resultó ser un edificio viejo con pasillos sombríos. Pero el equipo médico era moderno y los doctores competentes. Nelia estaba en una habitación del segundo piso. Elena se detuvo en la puerta, armándose de valor. ¿Qué le diría a la mujer que hace 20 años amaba a su marido? ¿Cómo mirar a los ojos de una persona cuya vida podrían haber salvado mucho antes si hubieran sabido la verdad? Arina empujó la puerta y entraron en la habitación. En la cama junto a la ventana yacía una mujer delgada con cabello gris y ojos grandes. A pesar de la enfermedad y la edad, en su rostro se adivinaban los rasgos de la belleza pasada. Y un parecido asombroso con su hija. Mamá, esta es Elena, dijo Arina en voz baja. Nelia trató de incorporarse, pero Elena la detuvo con un gesto. No se levante, por favor. ¿Cómo se siente? Gracias por venir, dijo Nelia en voz baja. Debo disculparme con usted. Arina no debería haber. Arina hizo lo que debería hacer cualquier hija. Tratar de salvar a su madre. Elena se sentó en una silla junto a la cama. Arina se acomodó en el alféizar. Nelia, ¿puedo llamarla por su nombre? Por supuesto. Cuénteme sobre Andrés. ¿Cómo era hace 20 años? Nelia sonrió, por primera vez desde el inicio de la conversación. Joven. Ambicioso. Muy guapo. Y muy bueno cuando nadie lo veía. ¿Lo amaba? Locamente. Pensaba que era para siempre. Que nos casaríamos, seríamos felices. La voz de Nelia tembló. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, me alegré. Ingenuamente pensé que el bebé nos uniría, lo obligaría a luchar por nuestras relaciones. Pero negó con la cabeza, se asustó. Los padres pusieron un ultimátum y él los eligió a ellos. ¿Está resentida con él? Nelia reflexionó. Antes sí. Durante mucho tiempo. Pero después entendí, él era tan joven y perdido como yo. Simplemente tenía más tentaciones para retroceder. Pero el dinero lo tomó. Sí. E hice bien. Gracias a él pude darle a Arina una infancia normal. Su propio apartamento. Creció siendo una chica inteligente y talentosa. Elena miró a Arina, que escuchaba la conversación con rostro serio. Nelia, ¿habría querido que Andrés supiera de Arina antes? No, respondió la mujer sin vacilar. Tenía una nueva vida, una nueva familia. ¿Para qué destruir la felicidad ajeno? Pero Arina es su hija. Él tenía derecho a saber de ella. ¿Y ella tenía derecho a crecer sin un padre que no la quería? Esta respuesta hizo reflexionar a Elena. Quizás Nelia tenía razón ocultando la verdad. Quizás algunos secretos es mejor conservarlos. ¿Y ahora?
¿Le gustaría ver a Andrés? Nelia miró por la ventana, donde detrás del cristal se mecían las ramas de viejos abedules. No lo sé. Por un lado, tengo curiosidad de ver en qué se convirtió. Por otro, temo que el encuentro sea doloroso para todos. ¿Y si él quiere venir? Entonces no me opondré. Hablaron otra hora más. Nelia contaba sobre cómo crió a Arina, sobre su trabajo, sobre cómo se enorgullecía de su hija. Y Elena entendía que ante ella no había una mujer interesada que quería enriquecerse con las relaciones del pasado, sino una madre cansada que luchaba por su vida. Cuando salían del hospital, Arina preguntó, ¿y qué piensa de mamá? Pienso que tu padre hace 20 años perdió a una mujer maravillosa. ¿Y no está enojada con ella? Elena se detuvo junto al coche. ¿Por qué? ¿Por amar a mi marido antes de que yo lo conociera? ¿Por haber dado a luz y criado una hija maravillosa? No, Arina. Le estoy agradecida. ¿Por qué? Por no haber tratado de destruir nuestra familia. Por haberte enseñado a ser fuerte e independiente. Y por haberme mostrado que marido y padre puede ser Andrés si no tiene miedo de la responsabilidad. En el camino de vuelta se detuvieron en el consulado alemán para tramitar los documentos para el tratamiento. Luego en el banco para transferir el dinero a la clínica. Hacia la noche todas las formalidades estaban resueltas y en una semana Nelia debía volar a Alemania. Gracias, dijo Arina en voz baja cuando se acercaban a casa. Por todo. Nunca lo olvidaré. No agradezcas por adelantado, respondió Elena. Por delante hay mucho trabajo. Y lo más difícil apenas empieza. ¿Qué quiere decir? El tratamiento de mamá. Tu conocimiento con Alex. Explicaciones a amigos y conocidos. Adaptación a la nueva vida. No será fácil para todos nosotros. ¿Y no tiene miedo? Elena aparcó junto a la casa y se volvió hacia la chica. Tengo miedo. ¿Pero sabes qué entendí estos días? La familia no es solo parentesco de sangre. Son personas que están dispuestas a apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Y tú ya demostraste que mereces ser parte de nuestra familia. La conversación con Alex resultó más fácil de lo que esperaba Elena. El niño de 10 años escuchó la historia sobre la hermanastra con sorpresa, pero sin emociones especiales. ¿Significa que ahora tengo una hermana mayor? Aclaró, mordiendo una manzana. Sí, confirmó Andrés. Se llama Arina, tiene 18 años. ¿Y va a vivir con nosotros? Por ahora no. Primero irá con mamá a Alemania. ¿Y después? Ya veremos. Entendido, Alex se encogió de hombros. ¿Y cuándo la conoceré? La simplicidad de la percepción infantil asombró a los padres. Lo que a ellos les parecía una catástrofe, para el niño era simplemente un nuevo hecho de la vida. Mañana, dijo Elena. Arina vendrá a cenar con nosotros. El encuentro transcurrió sorprendentemente bien. Arina resultó ser una hermana mayor paciente y atenta, y Alex rápidamente simpatizó con ella. Especialmente cuando se enteró de que podía ayudarle con el alemán que estudiaba en el colegio. Es genial, le dijo Alex a los padres cuando Arina se fue. Mucho mejor que Marta de la clase paralela, que siempre presume de su hermana mayor. Andrés por primera vez en mucho tiempo habló con su hija a solas. Esto ocurrió al día siguiente, cuando Elena estaba en el trabajo y Alex en el colegio. Arina, quiero disculparme contigo, dijo cuando estaban sentados en el salón. Por no haber estado a tu lado todos estos años. ¿Por qué no me buscaron? Andrés calló durante mucho tiempo. Porque tenía miedo. Miedo de la responsabilidad, miedo de los cambios. Elegí el camino fácil, fingir que no había pasado nada. ¿Y ahora no tiene miedo? Ahora tengo miedo de perder lo que acabo de encontrar. A ti. La oportunidad de ser tu padre. Arina lo miraba atentamente. ¿Y si mamá no se recupera? Entonces de todos modos estaré a tu lado. Lo prometo. Incluso si es incómodo para su familia. Arina, tú eres mi familia. Igual que Elena y Alex. A mediados de semana Nelia y Arina volaron a Alemania. Elena las despidió en el aeropuerto, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y esperanza.
Todo saldrá bien, le dijo, abrazando a Nelia. Confíen en lo mejor. Gracias por todo, respondió esta. Me salva la vida. Y no solo médicamente. ¿Qué quiere decir? Me devolvió la fe en que existen personas buenas. En que a veces los milagros realmente suceden. Arina estaba silenciosa y concentrada. ¿Estás preocupada?, preguntó Elena. Sí. ¿Y si el tratamiento no ayuda? ¿Si gastamos su dinero en vano? El dinero no es lo principal. Lo principal es que estamos haciendo todo lo posible. ¿Y el resultado? El resultado no depende de nosotros. Elena. Gracias. Elena sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Buen viaje. Las primeras noticias de Alemania llegaron en una semana. Los médicos habían realizado un examen completo y confirmado la posibilidad del tratamiento. El pronóstico era cautelosamente optimista. Con terapia exitosa Nelia tenía posibilidades de remisión. Mamá se siente mejor, escribía Arina en un mensaje. Los médicos dicen que incluso el estado psicológico influye en el tratamiento. Y en ella apareció esperanza. Medio año después Nelia regresó de Alemania. El tratamiento había sido exitoso, el tumor se había reducido considerablemente, las metástasis habían desaparecido. Los médicos hablaban de remisión estable y buenos pronósticos. Arina ingresó en la Universidad Madrileña en la Facultad de Idiomas Extranjeros. Elena y Andrés pagaron sus estudios, vivía en una residencia estudiantil. La chica estudiaba con empeño, trabajaba de medio tiempo como traductora y cada fin de semana venía a la familia. ¿Cómo van las cosas en la universidad?, preguntaba Elena durante la comida dominical. Excelente. Me gusta mucho. ¿Y novio tienes?, preguntó con interés Alex, que ahora se consideraba con derecho a interesarse por la vida personal de su hermana. Alex. Lo regañó Elena. No pasa nada, se rió Arina. Hay un chico interesante en el curso. Pero por ahora solo somos amigos. ¿Y por qué solo amigos? No se rindió el hermano. Porque primero hay que terminar los estudios, encontrar trabajo, establecerse. Y después ya pensar en la vida personal. Sabio, aprobó Andrés. Yo también pienso así. Papá, ¿y cuando ustedes con mamá se casaron, ya se habían establecido? Continuó el interrogatorio Alex. Alex, no molestes a los padres, intervino Arina. Normal, que pregunte, dijo Elena. Sí, Alex, papá ya trabajaba, y yo apenas terminaba el instituto. Entendido. Significa que se puede casar antes de establecerse. Se puede, si amas de verdad, respondió Andrés, mirando a su esposa. Nelia vivía en Toledo en su apartamento. Había vuelto al trabajo, se sentía bien y regularmente se hacía exámenes. Entre ella y la familia de Andrés se habían establecido relaciones cálidas y amistosas. ¿Cómo está mamá?, se interesaba Elena cuando Arina venía de visita. Bien. Ha vuelto al trabajo. Dice que se siente necesaria. ¿No se siente sola? ¿Sabe? Arina sonrió tímidamente. Parece que tiene un admirador. Un médico de la clínica donde se atiende. Un hombre agradable, viudo. ¿Y cómo te parece? Positivamente. Mamá merece la felicidad. Estuvo sola tanto tiempo. ¿Y él sabe toda la historia? Sí. Mamá le contó sobre el padre, sobre la enfermedad, sobre nosotros. Lo entendió. ¿Nos presentarás alguna vez? Sin duda. Si las relaciones se vuelven serias. En Nochevieja toda la familia se reunió, Elena, Andrés, Alex, Arina. En la mesa reinaba una atmósfera de verdadera fiesta familiar. Pidamos deseos, propuso Alex cuando el reloj empezó a dar las 12. Yo ya tengo todos los deseos cumplidos, dijo Arina, mirando a la familia. Mamá está sana, tengo familia, estudio en la universidad. ¿Qué más se puede desear? Que todo esto nunca termine, respondió Elena, abrazando a la hija adoptiva. Y mi deseo es que Arina consiga novio, no solo amigo, declaró Alex. Si no, solo estudia y estudia. Alex. Exclamaron a coro las mujeres. ¿Qué?
Es un deseo normal. ¿Sabes qué? Se rió Harina. Que sea también ese deseo. Solo que el novio debe ser digno. ¿Cómo cuál? Se interesó el hermano. Bueno, inteligente, honesto. Como nuestro papá. Andrés sintió cómo se le contraía la garganta. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de ser tu padre. Soy yo quien debe agradecerles a ustedes con Elena. Por haberme aceptado en la familia. La noche terminó con conversaciones cálidas y planes para el futuro. Alex soñaba con enseñar a su hermana su casa de campo en verano. Harina planeaba presentar a la familia a sus amigos de la universidad. Y Elena y Andrés simplemente se alegraban de que su familia se hubiera vuelto más grande y fuerte. ¿No te arrepientes de haber aceptado ayudar a Harina? Preguntó Andrés cuando se quedaron solos. Ni un minuto, respondió Elena. ¿Y tú? Solo me arrepiento de haber perdido 18 años de su vida. Pero estoy agradecido al destino porque tengamos futuro. El año nuevo trajo nuevas esperanzas. La historia que comenzó con una frase escuchada junto a la valla vecina se convirtió en un relato sobre perdón, aceptación y amor verdadero.